Parece haber algún poder en tu interior que te hace hacer cosas que sabes que no son buenas para ti. Sin embargo, no puedes detenerlas. Es algo que actúa a través de ti. Esto suele ser el caso de las personas con adicciones, aunque también resulta en otras áreas diferentes de la vida. Por ejemplo, las personas que son adictas a una determinada sustancia o que son adictos a comer o a beber demasiado. Hay algo que los domina, que parece oscurecer la conciencia, o la conciencia se hace a un lado y esta cosa poderosa lo hace de todos modos. El poder de la presencia necesita crecer para que sea lo suficientemente fuerte, no fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no es la mejor manera de lidiar con estas cosas. A veces podría confundirse con fuerza de voluntad lo que digo, pero la fuerza de voluntad incluye la aplicación de una fuerza para sujetar algo. Digamos, si la adicción son bebidas alcohólicas, y puedes sentirlo que ahí viene, sabes que las botellas están ahí, y sientes que tienes que ir allí, tienes que acercarte, servirte un trago. Ahora, cuando no eres consciente en absoluto, ni siquiera sabes lo que estás haciendo, estás tan inconsciente que ya estás sosteniendo la bebida y estás tomando. Entonces en ese momento sabes que estás bebiendo. Lo mismo con la comida. He hablado con personas que han tenido adicciones a la comida. A menudo dicen que se despiertan cuando ya han comido, en medio de la noche. Van inconscientemente al refrigerador a sacar la tarta de chocolate y ya van por la mitad de la tarta cuando de repente, ¿qué estoy haciendo? La conciencia llega en un momento muy tardío. La fuerza de voluntad sería contener un impulso. Digamos que quieres encender la televisión y sabes que no está bien, porque no estoy aquí para eso. Y en realidad nos dijo que no lo hiciéramos. No puedo hacerlo, no. Podrías decirte, voy a sostener esto, no voy a hacerlo. Y puedo confirmar el impulso, pero lo estás manteniendo presionado. Cuando mantienes presionadas las cosas, a menudo después de un tiempo ocurre una explosión. Es como una tetera hirviendo. No puede contenerlo durante mucho tiempo y luego tienes algún tipo de racionalización de tu mente. Bueno, lo harás de todos modos. La mente te dio una razón. Hablé con un hombre que es adicto a la comida. Tenía un cuerpo muy poco saludable porque tenía sobrepeso. A menudo, antes de caer en el exceso de comida, su mente le decía algo como, has tenido un día difícil, realmente mereces un regalo. Explica por qué es lo correcto. No lo haré por mucho más tiempo, pero solo hoy es el único placer que me doy. Pude hacerle entender un poco que el pensamiento es un engaño. Hubo un poco de éxito, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde para salvarlo. Bueno, ya no está en el cuerpo, pero está bien. Probablemente su esencia reencarne en lo contrario, tal vez, para aprender una lección. Para practicar el poder de la presencia, cuando no estás particularmente tentado por nada y solo estás en tu habitación, no hay ninguna tentación en particular. Entra en el cuerpo. Siente el cuerpo interior. Sé consciente. Estar presente con el sentido de percepción, impregnando cada célula de tu cuerpo en la conciencia del cuerpo interno. Y para que haya suficiente presencia para cuando llegue este impulso, lo uses. Pero no digas, vete de aquí o algo así, porque no desaparecerá, lo hará de todos modos. Si el impulso viene, sea lo que sea, y observaste que te das cuenta que no es algo bueno que quieres que hagas, si hay suficiente conciencia, lo usas como cada vez que un impulso de este tipo viene, sería como tu práctica espiritual especial. Así que en lugar de querer deshacerte de él, dale la bienvenida
cuando llegue el impulso de este tipo. Mira que esta es especialmente una práctica espiritual diseñada para ti. ¿Cómo transformas esto en práctica espiritual? Primero te das cuenta de que esta es una oportunidad para practicar. Practicar retrasar la obediencia al impulso, no obedecerlo inmediatamente, sino retrasarlo. Entonces observas. Digamos que cuando quieres ir al televisor y encenderlo, sientes el impulso y dices, está bien, esta es mi próxima práctica espiritual. Ahora voy a retrasar el encendido durante 3 minutos. Y durante estos 3 minutos observas el impulso en ti. Es una forma de energía y la observas y lo sientes. Es como un pequeño gremlin o algo así. Este intervalo de tiempo puede ser una primera práctica muy útil. Introducir un intervalo de tiempo antes de ceder. No negarse a ceder, no. Dices 3 minutos, durante esos 3 minutos te voy a observar. Y haces brillar la luz de la conciencia sobre este impulso, que es una forma de energía. Puede ser una forma de energía que está en ti, como una especie de emoción. También puede invadir peligrosamente tu mente. El pensamiento viene a tu cabeza, que explica por qué debes ceder a este impulso. Eso puede suceder fácilmente. Y allí también necesitas estar lo suficientemente presente, lo suficiente consciente para no creer en cada pensamiento, especialmente en ese tipo de pensamientos. No creas en cada pensamiento que viene a tu cabeza. Observa el pensamiento, porque es parte de él. Ahí estás. Ahí está el pensamiento. Y está el sentimiento detrás del pensamiento. Apartas 3 minutos. Durante esos 3 minutos, observas que no es tan interesante. Maravillosa práctica espiritual. Mientras observas, creces en conciencia, le aplicas conciencia. Luego de los 3 minutos observas cómo te sientes. Puede que se haya disuelto, pero probablemente todavía no. Puedes ver si haces otros 2 o 3 minutos. ¿Soy lo suficientemente fuerte para eso? ¿Es mi conciencia lo suficientemente fuerte? Si logras 5 o 6 minutos más, ¿qué pasa después de eso? No lo sabemos. Es posible que el impulso haya retrocedido, vuelto a un estado latente y de repente no tienes que hacerlo. También es posible que el impulso todavía esté ahí y no puedas. Después de 5 minutos no queda suficiente conciencia, tienes que ir y hacerlo. Pero al menos el intervalo de 5 minutos, el intervalo de tiempo fue muy importante. Y cualquier cosa así sucede, siempre introduces un lapso de tiempo para tu práctica espiritual, durante el cual no la retienes, sino que la observas. Entonces no la empujas hacia abajo. Ahora lo interesante, cuando aplicas la conciencia a algo, haces brillar la luz de la conciencia sobre eso. La posibilidad de transformación también está ahí. Surge cuando haces brillar la luz de la conciencia sobre él. Este es el famoso ejemplo de los cuentos de hadas. La rana. No matas a la rana ni haces algo ofensivo con ella, solo besas a la rana. Y en el momento en que besas a la rana se convierte en el príncipe. Esto es como la mitología. Hay cierta sabiduría incrustada en estas historias de hadas, que por cierto, muchas de ellas no fueron creadas por las personas que las escribieron, ya se transmitían vía oral durante largos periodos de tiempo. Son mitologías que muchas veces contienen mucha sabiduría. Y ciertamente hay mucha sabiduría en besar a la rana, que luego se convierte en algo hermoso. Entonces,
Hay algo feo, por así decirlo, pero le das una aceptación y te ríes. Lo miras y luego ocurre la transformación. Esa es la práctica espiritual que después de un tiempo descubrirás inicialmente, tal vez después del intervalo de tiempo, todavía lo sigas haciendo, pero luego, gradualmente, este intervalo de tiempo se alarga y luego puedes observar que la energía detrás del impulso se debilita y se calma hasta la próxima vez, pero poco a poco se debilita. Y todos estos mecanismos de autosabotaje comienzan a desaparecer gradualmente si aplicas la conciencia. Estos gremlins o ranas que viven en ti como campos de energía, las energías quedan atrapadas allí, no son malos en sí mismo, están atrapados, como si el cuerpo del dolor fuera una energía emocional que está atada. Cuando el cuerpo del dolor se disuelve, se transforma en presencia, se transmuta en presencia. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y compartirlo a la gente que pensás que pueda llegar a gustarle. Muchas gracias, hasta la próxima.